Capítulo 1. La receptividad espiritual. Introducción. La cuestión fundamental de la vida cristiana es la siguiente: ¿cómo recibir la gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo permanecer siempre abiertos a su acción? El fin de la vida cristiana es la adquisición del Espíritu Santo, decía Serafín de Sarov, uno de los más grandes santos de la Iglesia rusa, muerto en 1833. El padre María Eugene del Niño Jesús afirma: la unión con el Espíritu Santo no es un lujo de las cumbres de la vida espiritual. No, es el primer acto, la primera necesidad. En efecto, sin la gracia del Espíritu Santo, no podemos hacer nada bueno ni duradero. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. El Salmo 126 dice también: si el Señor no edifica la casa, en vano se afanan los constructores; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas, y añade con un cierto humor: en vano madrugáis, y os vais tarde a descansar los que coméis el pan de fatigas, porque Él se lo da a sus amigos mientras duermen. Evidentemente, eso no quiere decir que debamos pasar nuestras jornadas en un sillón, pidiendo al Espíritu Santo que haga nuestro trabajo. La acción del Espíritu no sustituye a nuestras facultades humanas, pero las sostiene y las orienta. Una de las primeras condiciones para recibir al Espíritu Santo es la generosidad en el servicio y la entrega de nosotros mismos. Dando es como se recibe. Este salmo nos recuerda, sin embargo, una verdad fundamental: si nuestra reflexión y nuestra actividad no son iluminadas y sostenidas por la gracia divina, corren un riesgo serio de quedar estériles. Podemos a veces agotarnos en unas empresas que no producen nada fecundo ni duradero, porque actuamos según nuestros pensamientos y nuestras propias fuerzas, en lugar de ser conducidos por el Espíritu. Se podrían dar muchas otras razones por las que la apertura al Espíritu es tan importante. Solo el Espíritu Santo nos conduce a una verdadera libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice San Pablo. Solo el Espíritu Santo nos hace descubrir y profundizar de continuo en nuestra verdadera identidad, la de hijos de Dios, y, puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Algunas personas tienen la impresión de que ser cristiano consiste en hacer un cierto número de cosas y que, cuantas más se hacen, mejor cristiano se es. Eso no corresponde en absoluto al Evangelio. Lo que importa en la vida cristiana no es precipitarse en una multitud de obras exteriores, sino descubrir y practicar las actitudes y comportamientos que nos abren a la acción del Espíritu. Todo lo demás vendrá de ahí. Estaremos entonces en condiciones de cumplir las buenas obras que Dios había preparado para que las practicáramos, según expresión de San Pablo. En la vida espiritual, se trata no tanto de hacer, cuanto de dejarse hacer, de dejar que Dios actúe en nosotros, pase a través de nosotros. Hagamos sin embargo un comentario útil a propósito de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces, el trabajo del Espíritu Santo es perceptible, sentimos su presencia, su unción, pero con más frecuencia es secreto. A veces también, el Espíritu nos enriquece con algunos dones, carismas, gracias, inspiraciones, etc. Pero otras veces nos empobrece, nos hace tomar conciencia de nuestra miseria radical. No se puede medir la presencia y la acción del Espíritu con criterios superficiales. A veces es sensible, y a veces escondida. A veces gozosa, a veces dolorosa. Poco importa que la acción del Espíritu sea perceptible o no, que sea consoladora o nos ponga a prueba, siempre es fecunda. Lo que cuenta es practicar las actitudes que nos hacen receptivos a ella. La vocación cristiana nos llama a dar mucho. Pero para dar mucho, sin que el don de sí acabe en agotamientos, amarguras o desilusiones, es necesario aprender a recibir. El mérito no está en hacer o dar mucho, sino más bien en recibir, en amar mucho, dice Teresa de Lisieux. Necesitamos aprender a recibir. Eso es lo más importante, pero también suele ser lo más difícil en la existencia cristiana. Sucede que nos cuesta dar, porque estamos encerrados en nuestras avaricias, nuestros egoísmos, nuestros miedos. Pero también solemos tener dificultades para recibir. Observemos que, incluso en el plano humano, es a veces más fácil dar que recibir, amar que dejarse amar. Dar puede suponer una posición ventajosa para nuestro orgullo: soy una persona generosa que da a los demás, que se gasta por ellos.
Recibir es a veces más difícil. Supone una cierta humildad, reconocer que necesito al otro, y requiere también una confianza en el otro, una apertura al otro que no siempre es espontánea. Todo esto para decir que recibir no es siempre tan fácil como se podría pensar. Es sin embargo la actitud fundamental de la vida espiritual, pues somos criaturas y dependemos totalmente del Creador. Somos también personas que necesitan ser salvadas, que dependen enteramente de la misericordia de Dios, algo que nos cuesta admitir. De hecho, todos pretendemos más o menos conscientemente ocupar el lugar de Dios, ser nosotros mismos la fuente de lo que somos y realizamos. Necesitamos comprender que lo más esencial y más fecundo de la vida humana es por el contrario una actitud de acogida, de receptividad, diría incluso de pasividad. Es pues vital aprender a recibir, recibirse a uno mismo y recibirlo todo de Dios. En la medida en que aprendemos a recibirlo todo de Dios, podemos dar a los demás lo mejor de nosotros mismos. Por eso, quisiera describir ahora las disposiciones que me parecen más importantes para conseguir una constante receptividad a la gracia de Espíritu Santo. Serán 8. Esta cifra es, por supuesto, un poco arbitraria, pues no se pueden cortar los diferentes aspectos de la vida espiritual en porciones distintas, y se podría presentar de otro modo el tema que quiero tratar. Pero me ha parecido útil agrupar en 8 títulos los diferentes aspectos de la vida cristiana que permiten la apertura a la acción del Espíritu. Estos puntos son bien conocidos, pero me parece interesante recorrerlos desde el punto de vista de la noción sobre la que tanto insisto, la receptividad. Cada uno de estos puntos podría desarrollarse mucho más de lo que voy a exponer. Me contentaré con decir lo esencial, pues mi objetivo es presentar una visión sintética de esta cuestión. La perseverancia en la oración. Leamos las preciosas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La primera condición para recibir el Espíritu Santo es pedirlo en la oración, sencillamente. Por supuesto, es necesario que esta oración esté animada por un gran deseo y que sea perseverante. Pero nos permitirá obtener lo que necesitamos para vivir nuestra vocación cristiana. Me parece que estas palabras de Jesús, pedid y se os dará, son quizá las más consoladoras de toda la Escritura. Ante nuestras necesidades, nuestras dificultades, Jesús nos invita a no inquietarnos, a pedir sencillamente al Padre lo que necesitamos y Él nos lo concederá. Dios oye la oración del pobre. Sobre todo, si pide este bien esencial que es la gracia del Espíritu Santo. Además de esta oración de petición, debemos también practicar la oración silenciosa, que es esencialmente una oración de receptividad. Cuando dedicamos unos tiempos a la oración personal, a la adoración, algo absolutamente indispensable, sobre todo hoy, no se trata de hablar mucho, de hacer mucho, de pensar mucho, sino sobre todo de acoger en la fe y el amor la presencia de Dios. La oración más profunda y más fecunda es la oración de pura receptividad. Aparte de los tiempos particulares que dedicamos a la oración personal o comunitaria, conviene hacer de toda nuestra existencia una conversación con Dios, según la invitación de San Pablo, orando en todo tiempo movidos por el Espíritu. San Juan de la Cruz da este consejo: toma a Dios por esposo y amigo con quien te andes de continuo, y no pecarás, y sabrás amar, y haránse las cosas necesarias prósperamente para ti. Todos los aspectos de nuestra vida pueden alimentar esta conversación con Dios, lo que nos parece bueno para darle gracias, las dificultades para invocarlo, e incluso nuestras faltas para pedirle perdón. Hay que hacer fuego de toda leña, todo puede alimentar y profundizar nuestra relación con Dios, el bien y el mal. La confianza. La confianza es claramente una actitud de apertura. Se es acogedor, receptivo, con quien se tiene confianza. Por el contrario, la incredulidad, la duda, la sospecha, la desconfianza son actitudes de cerrazón. Lo primero que Dios nos pide no es que seamos perfectos, es que confiemos en Él.
Lo que más le desagrada no son nuestras caídas, sino nuestras faltas de confianza. Cuanto más confiamos en Él, más recibimos el Espíritu. Veamos unas palabras de Jesús a Santa Faustina: las gracias de mi misericordia se obtienen con la ayuda de un único medio que es la confianza. Cuanto mayor es su confianza, más recibe el alma. Las almas de una confianza ilimitada me dan una gran alegría, pues vierto en ellas el tesoro entero de mis gracias. Me gozo en que esperan mucho, pues mi deseo es darles mucho, darles abundantemente. Por el contrario, me entristece que las almas esperen poco, que encojan su corazón. La confianza y la fe tienen un poder inmenso para atraer la gracia de Dios. Como lo ha comprendido bien Teresa de Lisieux, Dios tiene un corazón de padre y no resiste ante la confianza filial de sus hijos. En particular para concederles el perdón que tantas veces necesitan. En una carta al sacerdote Belliere, lo explica con esta parábola: quisiera intentar haceros comprender, mediante una comparación muy sencilla, cuánto ama Jesús a las almas, incluso imperfectas, que tienen confianza en Él. Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes, y que cuando va a castigarlos ve a uno que tiembla y huye con miedo, aunque tiene en el fondo del corazón el sentimiento de que merece ser castigado, y que su hermano, por el contrario, se arroja a los brazos de su padre diciéndole que lamenta haberle causado esa pena, que le quiere y que, para probarlo, se portará bien en adelante, y luego este hijo le pide al padre que le castigue dándole un beso. No creo que el corazón de ese padre pueda resistir a la confianza filial de su hijo, de quien conoce la sinceridad y el amor. No ignora que más de una vez su hijo volverá a caer en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre, si siempre su hijo acude a su corazón. No os digo nada del primer hijo, querido hermanito, tenéis que pensar si su padre puede quererle tanto y tratarle con la misma indulgencia que al otro. Una cuestión decisiva, a propósito de la confianza en Dios, es la siguiente: ¿en qué se funda nuestra confianza? En nosotros mismos, en nuestras obras, nuestros logros, nuestros éxitos, cosa que no es más que confianza en sí mismo. O bien se funda exclusivamente en Dios y en su infinita misericordia. Lo que quiere decir que incluso en la pobreza, el fracaso, las caídas, esta confianza se mantiene firme. La verdadera confianza, la que está fundada en Dios cuyo amor no cambia jamás, es la que practicamos no solo cuando todo va bien, cuando estamos satisfechos de nosotros mismos, sino igualmente cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones y miserias. Aunque yo hubiese cometido todos los crímenes posibles, dice Teresa, tendría siempre la misma confianza. La humildad. También la humildad tiene una gran influencia para atraer la gracia del Espíritu Santo. Veamos lo que dice San Pedro en su primera epístola: revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. Humillaos, por eso, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os exalte. La humildad es condición esencial para recibir la plenitud de los dones del Espíritu. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, dice el Evangelio. Hay muchas facetas en la humildad. Consiste ante todo en reconocer nuestras faltas. El arrepentimiento tiene una gran fuerza para atraer al Espíritu Santo. Consiste luego en reconocer que no tenemos nada por nosotros mismos, que todo nos es dado. Todo lo que somos y todo lo que realizamos es un don gratuito de la misericordia de Dios. Oigamos a Teresa de Lisieux: ser pequeño, eso es no atribuirse a uno mismo las virtudes que se practican, creyéndose capaz de cualquier cosa, sino reconocer que el buen Dios pone ese tesoro en la mano de su hijito para que lo use cuando lo necesite, pero es siempre el tesoro del buen Dios. Ser humilde es también conformarse con nuestra debilidad, reconocer y aceptar nuestras limitaciones. Recordemos las palabras de Teresa de Lisieux: lo que agrada a Dios de mi alma es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Huyamos lejos de todo lo que brilla, amemos nuestra pequeñez, amemos no sentir nada, entonces seremos pobres de espíritu y Jesús vendrá a buscarnos, por muy lejos que estemos, nos transformará en llama de amor. La humildad es, en fin, rebajarse por amor, como Jesús, que lavó los pies de sus discípulos y que decía: yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. En el plano humano, se puede ya comprobar, la humildad es una actitud de apertura. Si soy humilde, acepto los consejos,
los reproches, acepto recibir algo de los demás. El orgullo es por el contrario una actitud de ser razón, soy autosuficiente, siempre tengo razón, no necesito a nadie. Eso es aún más cierto en la relación con Dios, cuanto más reconocemos que no somos nada por nosotros mismos y que dependemos totalmente de la bondad de Dios, más estamos en condiciones de recibir su gracia. Con frecuencia, son nuestras faltas de humildad las que impiden que Dios nos colme tanto como quisiera. Veamos lo que escribe a sus hermanas una monja francesa del siglo XVII, Catherine Mechtilde de Bar: Dios no desea otra cosa que llenarnos de Él mismo y de sus gracias, pero nos ve tan llenos de orgullo y de estima de nosotros mismos que eso es lo que le impide comunicarse. Pues si un alma no está fundada en la verdadera humildad, es incapaz de recibir los dones de Dios. Su amor propio los devoraría y Dios se ve obligado a dejarla en sus pobrezas, en su oscuridad y esterilidad, para convencerla de su nada. Tan necesaria es esta disposición de humildad. Alegrémonos pues de todo lo que nos rebaja y nos humilla, exterior o interiormente, pues todo progreso en humildad nos abre más a los dones del Espíritu y nos hace más capaces de recibirlos. La obediencia. Dios ha dado su Espíritu a todos los que le obedecen, dicen los Hechos de los Apóstoles, 5:32. Un padre del desierto, Abamíos de Belos, no duda en afirmar, la obediencia responde a la obediencia. Cuando alguien obedece a Dios, Dios también le obedece. Es claro que cuanto más deseemos hacer la voluntad de Dios, tanto más recibiremos la gracia necesaria para cumplirla. Dios concede su Espíritu a quienes están decididos a obedecerle. Dios no niega nada a los que no le niegan nada. Esta obediencia que, por supuesto, no debe proceder del miedo, sino ser inspirada por la confianza y el amor, es también una forma importante de receptividad espiritual. Puede presentar formas muy diferentes: obediencia a la palabra, a la autoridad de la Iglesia, a tal o cual autoridad humana legítima. Se expresa también al someternos unos a otros por amor, sobre lo que insiste tanto San Pablo: estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Cada vez que renunciamos a nuestra propia voluntad, de manera libre y por amor de alguien, eso nos abre a la gracia del Espíritu. Otro aspecto de la obediencia filial del cristiano es la obediencia interior a las mociones e inspiraciones del Espíritu. La fidelidad a una gracia atrae otras gracias. Cada vez que obedecemos a una inspiración divina, nuestro corazón se dilata y se hace capaz de recibir más gracias. Quiero insistir además en lo que se podría llamar obediencia a los acontecimientos de la vida. No consiste en caer en la pasividad o el fatalismo, sino en acoger con confianza las situaciones que atravesemos, en la certeza de que la providencia del Padre lo dispone todo para nuestro bien. Esta última forma de obediencia tiene una importancia fundamental. Cuanto más acepto con confianza los sucesos de mi existencia, incluso los que me contrarían, más recibo la gracia del Espíritu Santo. Dios no permite que me suceda algo sin concederme al mismo tiempo la gracia para vivirlo de manera positiva. Aceptando ese suceso, acojo la gracia que esconde. El consentimiento a todos los aspectos de la existencia es una forma fundamental de receptividad al Espíritu. La vida muestra su coherencia y su belleza cuando se la acepta toda entera. Es una experiencia cada vez más fuerte en mí estos últimos tiempos. En mis acciones y sensaciones cotidianas más ínfimas se desliza un atisbo de eternidad. No soy la única que está cansada, enferma, triste o angustiada. Lo estoy al unísono con millones de otros a través de los siglos. Todo eso es la vida. La vida es bella y plena de sentido en su absurdo, por poco que se sepa encontrar un lugar para todo y cargar con todo en su unidad. Entonces la vida, de una manera u otra, forma un conjunto perfecto. Cuando se rechazan o se quieren eliminar algunos aspectos, cuando se sigue lo que agrada o el capricho para admitir tal aspecto de la vida y rechazar tal otro, entonces la vida se convierte en algo absurdo. Al perder el conjunto, todo es arbitrario. Esta forma de obediencia nos recuerda las palabras de Jesús a Pedro, cuando se apareció en la ribera del lago de Tiberíades después de la resurrección: en verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Estas palabras se aplican al martirio de Pedro, pero se las puede entender de manera mucho más general.
La vida nos conduce a veces por caminos que no hemos elegido, pero a los que tenemos que conformarnos por amor. Ese consentimiento se convierte entonces en fuente de gracia, de unión con Dios, de experiencia de la presencia del Espíritu Santo que viene en socorro de nuestra debilidad. En su primera epístola, San Pedro se expresa así: alegraos, porque, así como participáis en los padecimientos de Cristo, así también os llenaréis de gozo en la revelación de su gloria. Bienaventurados si os insultan por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Podemos comprender estas palabras de manera muy amplia, cada vez que aceptamos, en la fe en Cristo y por su amor, las luchas y dificultades de la vida, el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. La práctica de la paz interior. Si queremos estar abiertos a la gracia del Espíritu Santo, tenemos que esforzarnos, en cuanto dependa de nosotros, por conservar la paz interior. Procure conservar el corazón en paz, no le desasosiegue ningún suceso de este mundo, mire que todo se ha de acabar. No pare mucho ni poco en quienes contra ella o con ella, y siempre procure agradar a su Dios. Pídale se haga en ella su voluntad. Ámele mucho, que se lo debe. He moderado y acallado mi alma, dice el Salmo 130. Cuanto más tranquilo y abandonado está el corazón, mejor puede recibir la moción, la luz y la ayuda del Espíritu Santo. Por el contrario, turbarse, agitarse, inquietarse nos cierra a la gracia. Vuestra salvación está en convertiros y en tener calma, vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos, dice el profeta Isaías. Estemos atentos a este punto importante: solo cuando estamos en paz tenemos buen discernimiento, vemos claro en las diferentes situaciones a que nos enfrentamos y encontramos buenos remedios a nuestros problemas. Es inevitable pasar por momentos de tempestad, de turbación e inquietud, pero debemos ser bien conscientes de que nuestra percepción de la realidad está entonces condicionada por nuestras emociones negativas. Hay que esperar que la paz vuelva antes de cambiar cualquier cosa en nuestras resoluciones fundamentales. Mectilde de Bar da este consejo a una de sus hermanas: sea fiel en conservar la paz interior, pues, cuando se la pierde, no se ve ni gota, no se sabe a dónde se va. Vivir el instante presente. Otra condición importante de receptividad al Espíritu Santo es vivir el momento presente. Cuanto más estamos en el instante presente, evitando volver atrás al pasado y las proyecciones en el porvenir, más en contacto estamos con la realidad, con Dios, con los recursos interiores que nos permiten asumir nuestra vida, más receptivos somos a la acción de la gracia. Los lamentos estériles, rumiar el pasado, las inquietudes por el porvenir nos separan por el contrario de la gracia divina. Si sometemos nuestro pasado a la misericordia de Dios, confiamos nuestro porvenir a su providencia y hacemos hoy sencillamente lo que se requiere de nosotros, dispondremos de la gracia necesaria un día tras otro. El desprendimiento. Para dejar al Espíritu Santo actuar en nosotros, se necesita ir ligero de equipaje y desprendimiento. Tener nuestro corazón libre y desprendido de todo. Si estamos apegados a nuestros planes, nuestros modos de ver, nuestro saber, no dejamos sitio al Espíritu. He oído a Sor Elvira, fundadora del Cenacle, una piadosa obra que acoge a jóvenes drogadictos, decir en el curso de una conferencia para sacerdotes: estoy siempre dispuesta para hacer en los próximos 5 minutos lo contrario de lo que había previsto. Claro que es necesario tener proyectos, emprender trabajos, pero con un total desprendimiento. Que vuestro corazón no sea esclavo de nada. Al formular cualquier deseo, que sea de modo que no sintáis pena en caso de fracaso, mas permanezca vuestro espíritu tan tranquilo como si no hubieseis deseado nada. Este desprendimiento nos abre grandemente a la acción del Espíritu. La gratitud. Esta es otra actitud muy poderosa para atraer la gracia del Espíritu Santo. Así lo asegura Santa Teresa de Lisieux: lo que más atrae las gracias del buen Dios, es el reconocimiento, pues si le agradecemos un beneficio, queda tocado y se afana en hacer nosotros 10, y si se lo agradecemos con mayor efusión aún, qué multiplicación incalculable de gracias. Lo tengo experimentado, probadlo y veréis. Mi gratitud no tiene límites por todo lo que me da y se lo demuestro de 1000 maneras. Bajo esas frases ligeras y humorísticas, este texto esconde una verdad muy profunda: la gratitud nos abre a los dones de la gracia. No es que haga a Dios más generoso, ya lo es plenamente,
sino que nos vuelve más abiertos y receptivos a su amor, nos despega de nosotros mismos para volvernos enteramente hacia Él. La gratitud es muy fecunda, porque es la señal de que hemos comprendido y acogido realmente el amor de Dios, y nos dispone a recibir más. Al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, que no reconoce lo que ya ha recibido, incluso lo que tiene se le quitará, dice Jesús. El amor atrae al amor. La gratitud es una actitud muy eficaz de receptividad, mientras que la ingratitud, la queja, la envidia, la reivindicación nos cierran el corazón y nos privan de los dones de Dios. San Bernardo se expresa de manera análoga en un comentario del episodio evangélico de los 10 leprosos, todos curados por Jesús, pero uno solo, un samaritano, viene a darle gracias. Bienaventurado quien, ante cada don de la gracia, se vuelve hacia aquel en quien se encuentra la plenitud de todas las gracias. Si nos mostramos sin ingratitud por los bienes recibidos, preparamos en nosotros un espacio para la gracia, a fin de obtener dones mayores aún. Es la ingratitud, y solo ella, lo que nos impide progresar en nuestro compromiso cristiano, pues el dador, considerando como perdido lo que hemos recibido de él sin reconocimiento, se pone en guardia. Sabe que cuanto más diese a un ingrato, más echaría a pura pérdida. Bienaventurado pues quien se considera como un extranjero y que, por los menores beneficios, da gracias largamente. Escuchemos el mismo lenguaje en Sor Mectilde de Bar: te conjuro, hija mía, para que ocupes toda tu vida en el amor de humilde reconocimiento, en dar gracias a Dios, en alabarle y bendecirle por todos sus beneficios. Es una santa práctica donde encontré maravillas y aumentos de gracias muy particulares. Dando gracias a nuestro Señor, atraes nuevas bendiciones. Conclusión. Si tratamos de practicar día tras día las actitudes que acabo de mencionar, estaremos abiertos al Espíritu Santo y Él podrá actuar en nosotros. Eso no quiere decir que sentiremos siempre su presencia y su acción, pues con frecuencia son secretas, como ya he dicho, pero los frutos llegarán poco a poco. No se trata por cierto de practicar perfectamente todo lo que he dicho, sino de perseverar, con buena voluntad y sin desanimarse nunca, en esta dirección. Quisiera hacer 2 comentarios para terminar. El primero es este: las actitudes que acabo de describir son características del alma de María, se puede ver con facilidad. La Virgen no ha cesado de practicar, de manera perfecta, cada uno de estos puntos: oración, confianza, humildad, obediencia, paz, desprendimiento, instante presente y gratitud. El último secreto para recibir la abundancia del Espíritu es confiarnos totalmente a la Virgen Santa, para que ella nos enseñe sus disposiciones interiores, nos guarde fieles cada día de nuestra vida y supla lo que nos falte. Cuanto más cerca estemos de María, mejor recibiremos al Espíritu Santo. Mi segundo comentario es evidentemente un acto de fe. La confianza también deriva de la fe. La humildad, aceptación de mi pequeñez, es un acto de fe. Puedo aceptarme pobre porque pongo toda mi fe en Dios y lo espero todo de Dios y su fidelidad. La paz se fundamenta en la fe. ¿Cómo estar en paz en un mundo incierto, sino porque apoyamos nuestra fe en la victoria de Cristo? Vivir el instante presente es también un acto de fe. Pongo en manos de Dios mi pasado y mi porvenir, y creo que Él está hoy conmigo. El desprendimiento es del mismo modo un acto de fe. Puedo ser libre y desprendido de todo lo de este mundo, porque sé que el amor de Dios es el bien esencial que nunca me faltará. En cuanto a la gratitud, es también una expresión de nuestra fe en la bondad y fidelidad del Señor. Estos 2 comentarios se resumen en uno: la grandeza de María es la grandeza de su fe. Está llena del Espíritu a causa de su fe, y lo que más desea comunicarnos es precisamente la fuerza de su fe. Por la fe, se nos comunica toda gracia, todo don del Espíritu, toda bendición divina, como no cesa de afirmar San Pablo. La fe es la esencia de nuestra capacidad de recibir los dones gratuitos de Dios. Se comprende por qué Jesús insiste tanto en este punto en el Evangelio: ¿dónde está vuestra fe?